Muy buenos días a todas, a todos. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué duda cabe? Nuestro mundo enfrenta hoy un cambio climático evidente y presente. Del Acuerdo de París en 2015 se concluye que solo queda mitigar y adaptarse, intentar mantener los controles ambientales comprometidos por las naciones firmantes y crear ambientes resilientes que sean capaces de responder a este cambio brutal respecto de lo que ha sido la historia evolutiva de nuestro planeta, y los árboles tienen mucho que decir. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Departamento de Ciencias y Tecnología Vegetal de nuestro campus, con el patrocinio de la Unidad de Extensión Académica y Cultural del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción y la Red Árbol Urbano, por un Chile Arbolado, tenemos el agrado de recibirles en este seminario Árbol Urbano y Ciudad, Avances del 2024, en el cual homenajearemos a quien fuera nuestro primer director de departamento forestal, eximio botánico y forestal, don Guillermo Rodríguez Rodríguez. Bienvenidos sean todos y todas. Saludamos cordialmente a los dueños de casa que nos acompañan, nuestra directora general, doctora Helen Díaz Páez, y a la jefa de Unidad de Extensión Académica y Cultural del Campus, profesora Alejandra Robles Campos, al director de Escuela de Ciencias y Tecnología, profesor Patricio Sandoval Urrea, al director del Departamento de Ciencias y Tecnología Vegetal, doctor Mauricio Rodríguez Reyes, a la directora de la Red Árbol Urbano, señora Cecilia Benavides León, coanfitriones y a todos nuestros expositores, a quienes nombraremos en sus respectivas ponencias. Como organizadores y ante la envergadura de la convocatoria, de la cual, por cierto, estamos tremendamente felices y agradecidos de su respuesta positiva a esta invitación, procederemos como vocativos a saludarles cordial y coloquialmente de manera genérica. A. Consejeros regionales, funcionarios municipales del Biobío, Ñuble, la Araucanía, Maule y región metropolitana. Concejales, forestales, exfuncionarios universitarios, funcionarios de CONAF y FAO, profesionales del área ambiental, académicas y académicos, estudiantes y exalumnos, periodistas, guías de montaña, público en general, muy buenos días. Damos entonces por inaugurado el seminario Guillermo Rodríguez Rodríguez, Árbol Urbano y Ciudad, Avances al 2024. Los expositores tendrán un tiempo aproximado de 20 minutos para su exposición y luego podrán responder consultas. Al cierre de todas las presentaciones habrá también un tiempo destinado a consultas finales. La primera charla estará a cargo de la señora Cecilia Benavides León, la cual lleva por título Por un Chile arbolado, deficiencias, desafíos y oportunidades ante una ley de arbolado urbano e infraestructura verde. Luego de su charla, Cecilia pasará además a ser moderadora del seminario. Vamos a dar una breve reseña, resumen de todas las actividades que desarrolla Cecilia, ¿cierto?, en su ambiente laboral. Cecilia Benavides León, ingeniera de ejecución forestal de la Universidad de Concepción, es miembro fundador de Red Árbol Urbano, es la coautora del proyecto de ley de arbolado urbano e infraestructura verde, que actualmente se encuentra en trámite legislativo, como también de la ordenanza modelo del mismo nombre. Ha participado exponiendo en diferentes seminarios y charlas a nivel nacional e internacional. Actualmente está invitada a participar del cuarto Foro Latinoamericano y del Caribe sobre bosques urbanos que se realizará en Brasil, organizado por FAO y la Sociedad Brasileña de Agricultura. Ha sido reconocida a nivel nacional recibiendo el sello Mujeres y Paisaje del Comité del Paisaje del Colegio de Arquitectos de Chile. Además, es relatora de un curso de gestión integral de arbolado urbano. Con esta presentación, damos inicio a la primera charla a cargo de Cecilia. Cecilia, por favor. Buenos días a todos. Esta presentación es con un Chile arbolado, deficiencias, desafíos y oportunidades ante una ley de arbolado urbano e infraestructura verde. No voy a ahondar en el proyecto de ley, pero sí vamos a mencionar algunas cosas relevantes. ¿Por qué plantamos árboles en la ciudad? Es una pregunta, a ver si alguien quiere contestar.
puede ser por sombra, puede ser por sombra, puede ser por estética. Las razones pueden ser muchas. Nosotros tenemos objetivos claros cuando plantamos nuestros árboles, o deberíamos tenerlos. Los árboles nos prestan servicios ecosistémicos. Esos beneficios, como la definición es, son beneficios que nos da la naturaleza, que son imprescindibles para la vida humana. Y están divididos en 4, que son soporte, aprovisionamiento, regulación y cultural. En cada uno de ellos los árboles están presentes. En soporte, desde el punto de vista de la fotosíntesis, aprovisionamiento, desde el punto de vista de materias primas, regulación del clima, y culturales desde el punto de vista religioso, científico y otros más, estéticos, de turismo también. Está claro que estamos viviendo hace ya 40 años más o menos, hay un incremento de la temperatura en el planeta. Los últimos 20 años este aumento ha sido muy marcado y nosotros tenemos que adaptar las ciudades ante esta situación. Pero ¿en qué momento perdemos de vista los objetivos que teníamos? Nosotros plantamos pensando que vamos a tener árboles que puedan prestar nuestros servicios. Y lo que tenemos en las ciudades realmente no lo cumple. ¿Ya? Tenemos situaciones como estas donde el árbol es totalmente mutilado. Mucho tiene que ver con la planificación que hacemos. Es una planificación errada, donde elegimos malas especies y se dan situaciones como esta, donde los árboles hay un desmedro en su salud y vemos situaciones que realmente no deberían suceder. Si nosotros planificamos bien, no deberíamos tener este tipo de situaciones. También vemos situaciones que afectan a las raíces. En este caso, por ejemplo, no tenemos consideración con la zona crítica de raíces, que no debe ser intervenida. En otros casos no tenemos alcorque, por tanto no respetamos la biología del árbol. No tenemos cuidado con las obras públicas, de tener un límite, un perímetro que proteja al árbol, y ahí ya de frente estamos matando el árbol. O sea, no hay ningún criterio que pueda sostener esos fallos. Por otro lado, hay elevaciones de copa excesivas que también ponen en riesgo la colada. Son un potencial peligro, cosas que debemos evitar. Puede haber una posible fractura, es excesiva la eliminación de la copa, hay un porcentaje que debemos respetar al momento de intervenir, y en este caso fue más allá de lo necesario. Con respecto a la infraestructura verde, los árboles son parte de la infraestructura verde. Quizás los árboles es la infraestructura verde más grande que tenemos a nivel de ciudad. Y es también el patrimonio más grande, si lo cuantificamos desde el punto de vista monetario, el patrimonio más grande que tenemos dentro de la ciudad. La infraestructura verde es una red estratégica planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales, diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Lo que nosotros buscamos son tener estos servicios ecosistémicos. Todos estos beneficios van en directa relación con la salud y con el bienestar de las personas en la ciudad. También podemos hablar de una infraestructura viva. ¿Por qué? Porque son seres vivos, que a veces se nos olvida que los árboles no son parte del mobiliario urbano. Son también una infraestructura de salud pública, considerado así porque nos prestan servicios también desde el punto de vista de la salud tanto mental como física. O sea, hay estudios al respecto, eso está sumamente documentado. Hay una regla que se está utilizando últimamente en el ámbito de la acuicultura que nos habla de la regla del 3-30-300. ¿Qué quiere decir esto? Que desde nuestra residencia, desde nuestro lugar de trabajo, podamos al menos ver 3 árboles. Que hay una cobertura vegetacional en nuestro barrio de un 30% y que a 300 metros de donde nosotros residimos tengamos alguna llave. Todo esto en directa relación con la salud y el bienestar de las personas. ¿Qué debemos depender de
se ha plantado ya no esté prestando servicio ecosistémico. Que es más, estos árboles difícilmente van a ser vandalizados, como ocurre con los árboles de la otra foto, que lamentablemente por el tamaño corre un riesgo de ser fracturados, robados, vandalizados y se pierden muchas veces en el camino. Este árbol es un vivero, el primero, de Barranquilla. Barranquilla fue nombrada ciudad árbol hace unos años. Yo tuve la posibilidad de exponer en un seminario que nos invitaron del municipio de Barranquilla con el Instituto Latinoamericano de Arboricultura, al cual también pertenezco. Y son los árboles de su vivero. El vivero que tienen ellos es de más de 54 hectáreas, por ahí. Esa es la calidad de los árboles que ellos tienen. Esa es la calidad de árboles que ellos plantan. Van directo a las calles de la ciudad. ¿Ya? También hay conflictos con el arbolado urbano. La mayoría de los conflictos con el arbolado son predecibles. Muchos de los llamados de servicio son fallas en la planificación. En este caso particular, el que vemos en la fotografía, el alcorque está totalmente utilizado por el árbol. Por tanto, el quiebre de la acera es producto de esto. Pero es un fallo en el alcorque. No es el árbol el problema, es el alcorque. Nosotros, cuando plantamos algo que sabemos desde el principio, cuando elegimos la especie, es cuánto va a crecer, en altura, en diámetro de fuste, en diámetro de cobre. Por tanto, todos los problemas que puedan conllevar los conflictos con la infraestructura cercana es totalmente predecible. Por tanto, podemos evitar eso con una planificación adecuada. En esta especie particular, bueno, el diámetro tiene un tipo radicular que es bastante superficial. Esto lo podríamos haber evitado. Pero en metros de este árbol está creciendo otro liquiamba en un alcorque continuo, donde no hay acera, no hay variedad, no hay cemento alrededor. Hay solamente tierra y no hay ningún tipo de problema con la infraestructura cercana. Entonces, con un alcorque de mayor tamaño podríamos evitar este tipo de problemas. Bueno, aquí no era la mejor especie tampoco, hay cables, la idea no es intervenir los árboles innecesariamente, elegir el mejor árbol para el lugar. Nosotros hablamos del árbol adecuado para el lugar adecuado, o el árbol correcto para el lugar correcto. También tenemos que considerar, en cuanto a los sistemas radiculares de los árboles de la ciudad, la gente cree que los árboles profundizan las raíces, y eso no es así. El crecimiento radicular es el llamado crecimiento en placa, que es a nivel horizontal, por tanto no profundiza más allá del metro y generalmente se concentra en los primeros centímetros, entre los 30 y 60 centímetros. No es más allá. Con respecto a la planificación urbana, ¿dónde están los árboles? Los árboles deberían estar desde el diseño, deberían estar incorporados antes de que se empiece a planificar. ¿Ya? Antes de que se empiece a construir. Ya tener pensados qué árboles vamos a tener, qué especies, para que los árboles cuando sean plantados se puedan desarrollar en plenitud. No que entren en conflicto con las infraestructuras que están cercanas. Lamentablemente esto no es así. Uno entiende que aquí se maximiza el uso del terreno para la construcción, pero también entendemos que la gente tiene derecho a vivir en un entorno amable, que sea adecuado. Aquí, sin árboles, se crea una isla de calor, y eso va en contra de lo que estamos buscando. Entonces tenemos que tener los espacios adecuados para que los árboles puedan existir. Finalmente, la gente igual planta, pero termina plantando de forma subjetiva, según lo que a ellos les gusta, y genera un problema. Se planta el problema, sin intención, pero se termina plantando. Y se crean conflictos, ya sea con las infraestructuras, cables, etc. Hay ningún problema ahí, no. Finalmente, el diseño de la ciudad arbolada debe existir una visión integral a largo plazo. Debemos incorporar conceptos como biodiversidad, ecología, renaturalización, corredores biológicos, entre otros.
La planificación debe ser constante, funcional, potenciar los atributos de los árboles para que sean efectivos, para que nosotros podamos obtener esos servicios que pensamos, y debe ser una gestión integral en todos sus procesos, desde el vivero hasta cuando el árbol termina su ciclo. Tenemos que ir pensando también en la reincorporación de otros árboles, ¿ya? Hay que hacer una revisión periódica también de los procesos que estamos haciendo, ver qué nos está dando otro resultado y qué no, ¿ya? También es importante. Bueno, con respecto a nosotros como Radar Urbano, nacemos en el año 2018 bajo la campaña de un Chile arbolado, que busca tener una ley de arbolado urbano que se haga cargo de los problemas que tenemos. Estamos compuestos por una serie de organizaciones ciudadanas de carácter ambiental, además de otras organizaciones que nos han dado su apoyo, que no son parte exactamente de la red, pero que nos dan su apoyo. Y hemos generado también alianzas internacionales con países como España, Colombia, México, entre otros. Nosotros, quizás no es tan conocido, pero nos hemos ido siendo un referente en el latinoamericano. ¿Por qué? Porque somos, como organización ciudadana, presentó una propuesta de ley que da solución a un problema. Nace desde la ciudadanía. Es así que hemos tenido desde Brasil y desde México y otros países que nos han pedido apoyo para ellos hacer unas posteriores leyes. Existen otros países que tienen leyes, o sea, pero que no han nacido desde la ciudadanía. Esa es la relevancia en este sentido. La Sociedad Brasileña de Agricultura, ellos ya tienen un camino avanzado con el tema de la ley, y precisamente por eso también recibimos la invitación desde la FAO a participar en este foro latinoamericano de bosque urbano, donde me invitaron a participar, pero también hay otros dos chilenos que van a participar, ambos son de la red. O sea, hemos podido sembrar algo que es reconocido a nivel internacional. Algunas de las propuestas que hemos hecho como red está el proyecto de ley. El proyecto de ley es un proyecto que fue elaborado totalmente por nosotros, que fue donado a la Cámara del Senado, al Senado, y estuvo con una moción parlamentaria. Todas las modificaciones que hubo que hacer al proyecto de ley para que fuera constitucional, porque este proyecto estaba pensado para que entrara por el Ejecutivo, pero entró por el Legislativo, entonces todas las modificaciones también realizamos nosotros. En este sentido también, sabiendo que los trámites legislativos en Chile son de largo aliento, hicimos una ordenanza modelo, que es una bajada de la misma propuesta de ley, que hemos donado a los municipios del país. Ya van más de los 100 municipios que nos han solicitado esta ordenanza. También nos han solicitado desde el extranjero la ordenanza. Y también realizamos un catálogo de especies de arbolado urbano que tiene la intención de facilitar la selección de especies, la elección de especies. ¿Por qué una ley de arbolado urbano e infraestructura verde? Porque hay una suma de problemáticas. ¿Por qué específicamente ley de arbolado urbano e infraestructura verde, siendo que el arbolado es parte de la infraestructura verde? Porque lo que hay que subsanar en este momento es la gestión de los árboles. Y después vamos viendo el resto de las infraestructuras. Esto es algo que es un problema no puntual, sino que se da a nivel de todo Chile. Es una forma que hemos tenido de gestionar los árboles erróneamente, que está muy arraigada culturalmente en nuestro país. Y viene desde la colonia, o sea, no es una cuestión de ahora, no es un problema puntual de los municipios, viene desde mucho tiempo. Y muchos de los problemas que tienen los municipios actualmente son heredados. No es que necesariamente que sea el municipio actual o la administración actual, vienen heredando problemas que se vienen suscitando desde mucho tiempo. Algunas de las problemáticas son espacios públicos abandonados, bajo estándar de las áreas verdes en los barrios, inadecuada elección de especies, ausencia de la planificación, mal diseño de los alcorques en el espacio público, y bueno, la mutilación del arbolado, que es como lo más visualmente que tenemos como más claro, pero hay otros problemas.
El proyecto de ley tiene como finalidad contar con un cuerpo legal que permita garantizar el desarrollo de ciudades verdes y sostenibles mediante una gestión integral de su infraestructura verde. Está dividido en 3 partes: disposiciones generales, de la planificación local de la infraestructura verde, participación ciudadana, de la gestión de la infraestructura verde. Tiene objetivos y definiciones, campo de aplicación, solicitudes a los ministerios en caso de ser necesario, a los municipios, reglamentos, sanciones, métodos de valoración, que no existía, que no existe. Hay muy pocos municipios que tienen métodos de valoración. Y en la última parte se habla sobre los permisos de ejecución, arborizaciones. Yo no voy a ahondar en lo que es la ley, pero les voy a mencionar algunos artículos. Por ejemplo, el objetivo es la valoración, valorar los árboles, valorar lo que tenemos, la gestión, la protección de los árboles y la conservación de los árboles urbanos y la infraestructura verde con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades. El campo de aplicación, las zonas urbanas, con la definición de instrumentos de planificación territorial, un poco más amplio. Contar con un reglamento que defina la constitución de la versión de un consejo consultivo a nivel nacional, métodos contenidos mínimos para la elaboración de los censos. Es imposible que podamos gestionar, planificar, si no sabemos lo que tenemos. Necesitamos hacer catastros de los árboles, saber en qué condiciones están. Es como el punto de partida. Métodos para la mantención de áreas verdes y un listado de especies vegetales más idóneas para cada zona del país. Hay un método de valoración, se incorporó este método que nos permite, por ejemplo, saber cómo podemos compensar los árboles talados. ¿Ya? No teníamos método de valoración, ahora podemos saber si podemos, cuánto vale nuestro patrimonio, podemos también saber cuánto vale el árbol que se taló, o si algún árbol fue vandalizado, lo puede pagar la persona que lo vandalizó. Entonces hay un método. Otros son las ordenanzas municipales, donde entran los instrumentos que regulará, está también el tema de los catastros, una mesa ciudadana de infraestructura verde. Aquí incorporamos a la ciudadanía, que pueda participar, que tenga voz en lo que corresponde a la arbolado urbana también. ¿Por qué? Porque es una infraestructura urbana. La gente quiere árboles, quiere tener, no a todo el mundo le gusta el árbol, lo tenemos claro, pero la gente quiere, y por eso hay tantas organizaciones ambientalistas, hay tanta gente que quiere ver sus ciudades bien planificadas y con árboles, pero también tenemos el deber de educar a la gente, ¿ya? Porque también hay mucho mito, también hay mucha creencia de que los árboles son como eternos, son longevos, sí, pero no son eternos. Promover la biodiversidad es crucial para la salud de las ciudades. Aquí incorporamos un método, una regla, que es la regla de Samu, que habla de no plantar más del 10% de árboles de la misma especie, no más del 20% del mismo género y no más del 30% de la misma familia. Esto para potenciar la biodiversidad. También hablamos de que incorporemos un 50% de árboles nativos y empezados, o sea, no podemos plantar nativos en cualquier parte, tenemos que ver la planificación. Claro, hay una ordenanza en Chile que habla de plantar el 95% de árboles nativos. No nos da, realmente no se puede, ¿ya? No da como para plantar el 95%, pero sí podríamos llegar a un 50% en áreas verdes, plazas, o citar los espacios para estos árboles. Y también hablamos de un 50% de los árboles nativos que sean de hoja persistente. ¿Por qué? Porque necesitamos también combatir la contaminación que tenemos, ¿ya? Pensado en eso. Tenemos un marco, algunos requisitos mínimos, por ejemplo, de marcos de plantación para árboles pequeños, medianos y grandes, un área de plantación y un alcorque mínimo, ¿ya? Lo ideal es considerar, por ejemplo, que el alcorque fuera del tamaño de la copa y que viviera con la línea de goteo y que entre las zonas donde las raíces más pueden donde más se infiltra el agua y tiene más retención. Bueno, y hay algunas. Y como conclusión, después de ver todas estas imágenes, no es una ataque a los municipios, por si acaso, es darnos cuenta, que sean conscientes, que podemos mejorar, ¿ya? Que podemos generar una mejor gestión. De hecho, nosotros como red hemos dado
indicios y hemos propuesto y hemos de forma gratuita entregado material técnico para que sea utilizado como insumo por los municipios. O sea, queremos colaborar, esa es la intención. ¿Ya? La necesidad de contar con una ley es innegable. Somos un país que funciona legalmente, pero es difícil seguir apelando a la voluntad. Las administraciones van cambiando y la visión de cada administración municipal es distinta. Algunos serán muy conscientes de la necesidad de los árboles, otros quizás no. Entonces, no podemos estar con esta ruleta de que quién sí, quién no. La idea es que gestionemos nuestros árboles de forma adecuada, que nos permitan mantener los árboles sanos, en ciudades sostenibles, y que adaptemos nuestras ciudades frente a esta emergencia climática. ¿Ya? Es una emergencia climática, una emergencia ambiental. Es una oportunidad para mejorar la gestión debido a las exigencias mismas de la ley, impone un desafío permanente de mejora y también nos abre una amplia gama de oportunidades de capacitación, de especialización de los profesionales y de las labores en el arbolado, como vivero, podemos especializarnos en trepa, en poda de cura, en tasación de los árboles para hacer método de valorización. Se abre una gama de oportunidades. No hay que verlo como que va a ser algo muy exigente, sino que más bien las oportunidades que podemos obtener. Y bueno, hay algunas imágenes de lo que ha sido. Hasta que llega la presentación. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Acá? ¿Sí? Tú hablaste de biodiversidad. Como bien sabes, acá en Los Ángeles se está plantando un tipo de monocultivo que es el crespón. ¿A qué crees que se debe eso? Yo creo que se debe principalmente a que el crespón es una especie que es muy atractiva visualmente, estéticamente es muy bonita, pero es una especie que no incomoda, es de fácil manejo, ¿ya? Es fácil de mantener, pero es una especie de bajo crecimiento, entonces no es una especie que genere mayores conflictos, pero al mismo tiempo no presta los mismos servicios ecosistémicos que otras especies. Es una especie caducifolia que no nos va a prestar los servicios que necesitamos. No deberíamos seguir plantando crespones, deberíamos aumentar la gama de especies, porque también plantar una o dos especies determinadas genera un problema. ¿Qué pasa si esa especie ataca una plaga? No hay ningún tipo de barrera, se pierde una masa completa de árboles, ¿ya? Entonces tenemos que potenciar más especies. Hay más diversidad. O sea, en los espacios que hemos visto plantados, lo voy a decir, pero después en la avenida, esos espacios son para árboles muy grandes. Podemos plantar después en espacios donde es reducido, pero avenidas deberíamos tener árboles que nos presten mayor servicio. Árboles, ojalá, de hoja persistente. Alternar especies, no quiere decir que tengamos que plantar solamente árboles de hoja persistente, caducifolias, hay que ver también lo que está alrededor, la orientación, si hay sol o no hay sol, o sea, todo eso es importante, pero deberíamos aumentar la gama de especies. ¿Sí? ¿Podemos disponer a ese listado de especies, por lo menos acá para la muestra del Biobío? ¿De las especies del catálogo o de las especies biológicas? Tú mencionaste que ustedes recomiendan como red. Sí. Carlos. Sobre la ley, Bueno, el proyecto de ley está en trámite, en este momento va a estar próximamente de nuevo a tramitación, pero es el proyecto de ley, todas las veces que he estado en tabla, no ha tenido oposición, ¿ya? No es un proyecto que tenga resistencia de algún sector, por lo menos a nivel de Senado, o sea, las veces que se han votado, lo han votado unánimemente en forma positiva. Entonces, tenemos la intención, creemos que sí va a seguir su trámite y va a llegar a ser ley. Pero si no es ley, este proyecto de ley va a ser otro, porque se están trabajando en más cosas. Entonces, sí o sí va a haber algún tipo de ley que se haga cargo de la naturaleza urbana. O sea, en ese sentido, va a haber algo. Yo quiero argumentar algo con respecto al
estudiamos harto, vimos que debíamos hacer un libro, ¿cierto?, en donde pudiéramos tener la descripción de los árboles de forma más fácil, sencilla, como algo de bolsillo. Y dentro de eso, él planteó y tenía su idea de colocar crespones en la ciudad, porque decía que era un árbol que venía a solucionar los problemas con el tendido eléctrico, y un árbol que entregaba un gran enmanzamiento paisajístico, ¿cierto? Entonces, también el vivero municipal, acá don Guillermo fue propulsor en cuanto al cultivo y, ¿cómo se llama?, propagación y establecimiento de crespones. Entonces, creo que en ese aspecto, si bien es necesario tener una gran diversidad de árboles, ¿ya?, pero si bien es complicado porque el árbol es dinámico en sí, más sobre todo en el sistema urbano. El crespón y estos árboles que tienen más crecimiento vienen a dar una solución bajo el dialecto. Tenemos cableado, ¿cómo lo hacemos con el cableado que va bajo los 5 metros? Exacto, pero es para situaciones, exacto, tú lo estás diciendo, es para situaciones puntuales, donde tenemos conflictos con la infraestructura, podemos utilizar el crespón, pero también hay otras especies de bajo crecimiento que son totalmente atractivas también para ser utilizadas, no hay ningún problema, pero tenemos espacios como áreas verdes, donde también hay crespones, y ya deberíamos tener otras especies de mayor tamaño, que nos presten más servicios ecosistémicos, el crespón caducifolio. Entonces, deberíamos considerar. Don Guillermo, me recuerdo, él estuvo trabajando, también trabajé con él con el tema del libro, y claro, pero no era la única especie, también estaba el Cercicipostrum, el árbol de purera, y tenía una gama de otras especies. No podemos quedarnos en una o en dos o en tres, tenemos que abrir a la gama precisamente por un tema de salud. Evitar que podamos perder una gama amplia, de forma masiva, una especie. Entonces, ¿se puede gestionar mejor? Sí. Podemos ir viendo las situaciones específicas donde podemos plantar, pero donde hay conflicto real. Áreas verdes, no hay un conflicto con el cableado eléctrico. Entonces, ahí deberíamos estar pensando en otras especies. ¿Sí? Hola, mi consulta es, luego que se hace la arborización, ¿se hace algún seguimiento de las especies que se plantan? Por ejemplo, cuando va creciendo a lo mejor el suelo es medio pobre, puede faltar algún nutriente o algo así, o en el momento cuando llega la poda y se hacen estas mutilaciones, quizás si hubiera gente especializada y quisiera las podas adecuadas. Esa es la idea, que la gente se especialice. Yo, con respecto a los nutrientes y todo, bueno, cuando plantamos deberíamos incorporar nutrientes al suelo porque los suelos de la ciudad son pobres. Entonces deberíamos hacer una incorporación de los nutrientes y hacer un seguimiento de cómo se va viendo el árbol y eso se hace, o sea, eso normalmente se hace. Con respecto a las podas, necesitamos capacitar a la gente. Se hacen podas masivas, que de repente no es necesario. Estamos haciendo un gasto importante en arborizaciones y después pasamos a mutilar los árboles, no es la idea en un despropósito. Hacemos podas masivas todos los años, que tampoco es necesario, deberíamos intervenir según un diagnóstico, ir evaluando los árboles, pero para eso es necesario que la gente esté especializada, capacitada, que pueda discernir qué van a cortar y qué no, si es que hay algún conflicto, si es que hay criterios técnicos para podar, o sea, si hay algún problema real, que haya una rama quebrada, que pueda haber, no sé, una bifurcación, una unión débil. Yo he visto podas y veo todo el árbol podado y justo hay una unión débil, corteza incluida, y esas ramas no se tocan. Entonces uno sabe que la persona que está podando no tiene el conocimiento para hacerlo. O sea, sabe ocupar la motosierra, pero no puede discernir qué ramas sí se deben podar y qué ramas no. Entonces ahí nos falta. No hay certificación en ese sentido tampoco. ¿Sí? Acá primero. Ahora, presidente de esta ley, quería preguntar también afectaría a los sectores más privados, porque, por ejemplo, la nueva Villa Galilea en Sor Vicenta, en esa villa se plantó un árbol enfrente de cada casa, pero esos árboles, después con el
plantan lo que tienen a mano, o sea, lo que les sale más económico. Entonces, es un problema de planificación. O sea, ahí debemos exigir que sean árboles adecuados al espacio y que no generen ningún tipo de conflicto. Entonces, ahí ese es un problema netamente de planificación. Y con respecto a lo que me decía, el campo de aplicación de la ley es solamente para los bienes institucionales de uso público, no para las áreas privadas, o sea, no es para las casas, ahí no interviene, solo con el aspecto público. Sí, bueno, primero que nada, agradecer tu presentación, Cecilia. Mira, una consulta. ¿Servirá tener una ley de arbolado urbano y de infraestructura verde como solución a esta problemática? Efectivamente, desde tu misma dijiste, vivimos en un país tan normativo. Exacto. Bueno, precisamente eso es, la ley por sí sola no es la solución. O sea, la ley requiere de que capacitemos a la gente. Necesitamos de otras cosas más, pero la ley por sí sola no es la solución. Sí nos da un marco legislativo, sí nos da un marco por donde trabajar, que sí se puede hacer y que no. Nos da una base técnica, porque la ley en sí es bastante técnica, que es precisamente lo que tenemos que subsanar. Pero es precisamente eso, o sea, la ley nos genera un marco normativo, nos dice lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, pero también nos abre la posibilidad de entrar en el tema de capacitación. ¿Ya? ¿Quedamos hasta aquí? Disculpa. Pero no me preguntas, ¿qué te gusta? ¿Ya? Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación y por tu Cecilia, recordar que eres moderadora de aquí en adelante, así que sin relajarse mucho. Bien, antes de dar inicio a la segunda charla, y de manera muy particular, queremos saludar a la señora Patricia Ulloa Palma. Señora don Guillermo Rodríguez, a quien agradecemos profundamente su asistencia el día de hoy, ya que por motivos de salud don Guillermo no ha podido estar con nosotros físicamente, ¿cierto? Aunque nos verá a la distancia y las veces que quiera, ya que el evento está siendo grabado. Así, bienvenida, Patricia. Ok, vamos a dar inicio ahora a nuestra segunda charla, que está a cargo del expositor Ricardo Medina Garrido, cuya ponencia lleva por nombre Propuesta metodológica para la selección de árboles urbanos como estrategia de adaptación al cambio climático. El señor Medina es ingeniero forestal de la Universidad de Concepción, constructor civil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y actualmente candidato al grado de magíster en gestión de la construcción y sustentabilidad de la Universidad de San Sebastián. Se especializó en silvicultura urbana en la Universidad de Concepción y en habitabilidad y medio ambiente en la Universidad de Biobío. Se ha dedicado a la inspección técnica de obras, tiene una vasta trayectoria en el área de construcción, fue jefe en terreno en la ejecución de proyectos como el Parque Urbano Estero Quilque y en otros tantos proyectos en la región. También ha trabajado en las universidades de Concepción y Biobío, ligado al área de biomateriales y bioeconomía. Actualmente también se dedica a impartir cursos y charlas referentes a arbolado urbano. Damos la bienvenida al expositor Ricardo Medina, por favor. ¿Puedo hablar?
Bueno, agradezco la oportunidad a Guillermo Rodríguez, profesor mío, así que un honor estar acá, esta oportunidad. Bueno, propuestas metodológicas para la selección de árboles urbanos. En la ciudad de Concepción, vamos a ver por qué. Y como estrategia de cambio climático también. ¿Por qué de Concepción? Bueno, yo soy de Concepción, no nací ahí, pero he vivido 50 y tantos años en Concepción. Y en Concepción, en este último tiempo, ha sido una polémica el tema del mal manejo que se está dando al arbolado de la ciudad. Pero esto no es que sea este año, esto viene por lo menos hace 10 años atrás. De hecho, hay publicaciones, esta de 2020, donde hablaban de que árboles de la plaza no se están secando. Se decía, ¿por qué pasa eso? Esto es muy actual, ¿no es cierto? Compañías de electricidad cortando, digamos, árboles, producto, ¿no es cierto?, del cableado telefónico y eléctrico. Y opiniones diversas, oye, estamos en medio de un problema climático y se está haciendo malas intervenciones. ¿Qué pasa? Bueno, sigue pasando el tiempo. Chacabuco, una avenida importante en Concepción, árboles de más de 50 años, y de repente la ciudadanía se da cuenta de que se están haciendo reparaciones, veredas, iluminación en la ciudad, y de repente 18 árboles se talan, se cortan, y empieza a haber un problema comunitario de organizaciones ambientales, ¿no es cierto?, y empezar a exigir explicaciones que si estaba bien, si estaba mal, porque había una solución al respecto. Por ende, creo oportuno entonces hablar de que sí, hay soluciones. Y hay soluciones desde el punto de vista de la planificación. Concepción, una ciudad importante. Venía viajando en bus la mañana, 1 hora y media acá a Los Ángeles, venía leyendo mi teléfono, dice Concepción elegía la ciudad número 307 de 1000 ciudades del mundo como la mejor ciudad de calidad de vida a nivel internacional, la número 307, superando a Santiago, superando a Paraíso y la importante de la unidad de Sudamérica. Y yo decía, ¿será tanto así? Y después pensaba, ¿y qué más hay ciudades? Y me preguntaba, ¿cómo se llaman las ciudades? Si yo, que viviendo en Concepción me doy cuenta que mi calidad de vida, sí, bueno, pero tan importante de 1000 ciudades. Y me di cuenta que quizás tenía que cambiar un poquito la presentación. La voy a ajustar a eso. Entonces no voy a hablar tanto en realidad de árbol urbano, sino que voy a hablar algo de calidad de vida, felicidad. Cómo el árbol urbano, a través de una buena selección, te puede entregar felicidad y calidad de vida. Y para eso está la ciudad. Concepción, pero también voy a hablar de Gran Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro, que fue parte de Concepción, diría comuna, y esta ciudad que está acá, que está inmersa en este sector, no siempre fue así, chicos. La ciudad, hace 8.000 años atrás, no estaba Concepción, no existía ni siquiera, existía, ¿no es cierto?, un llano de arena, en algunos puntos de más de 100 metros de profundidad, porque esto en realidad el Biobío empezó a desembocar y empezó a formar este banco de urano y de arenas andesítica basáltica a través del Biobío, formando lo que se llama paleocauce del Biobío. O sea, hace 8.000 años atrás, 6.000 años atrás, 4.000 años atrás, recién se empieza a conformar lo que estamos viendo hoy día en la Concepción. ¿Por qué les pongo esto? ¿Por qué les pongo historia geológica o hidrológica? Estamos hablando de árboles urbanos. Porque en realidad el árbol urbano es parte también de un árbol que habita, ¿no es cierto?, en un bosque. De hecho, los árboles urbanos de Chile son árboles que habitan en sus condiciones naturales, ¿no es cierto?, en otras latitudes. Y algunos, lógicamente, también, en el caso de nuestros árboles nativos, también hemos adaptado a una condición urbana que es mucho más limitada por el problema de la infraestructura, ¿no es cierto?, que en su hábitat natural. Y así tenemos, por ejemplo, el monstruo de Giamba, que no son originarios de Concepción, ni
tampoco de Chile, sino que son de Norteamérica, ¿no es cierto? Pero que se adaptaron muy bien a la ciudad. Pero lo estamos plantando en espacios que no superan los 30 centímetros de espacio. Entonces, lógicamente, estamos invirtiendo recursos en lugares que vamos a tener problemas, lo que sea la colega anterior, ¿cierto? O estamos plantando cerezos en flor. A mí me gusta mucho, un árbol bastante bueno, ¿no es cierto? A algunos no les gustará, pero vamos a darnos cuenta que algunas especies sí tienen muchos beneficios ecosistémicos que lamentablemente no sabemos valorar. Situaciones catarpas, hermosos árboles, pero nuevamente plantados en lugares muy reducidos. ¿Por qué me gusta el cerezo en flor? Porque el cerezo en flor, ¿no es cierto?, es perenne cuando necesito sombra y es caduco cuando necesito luz. Porque las viviendas, a mi percepción, requieren luz solar en invierno. Entonces, si pongo un árbol perenne frente a mi casa en invierno, lo que yo voy a tener es problemas de humedad en el interior de la casa. Y eso está sumamente estudiado a nivel internacional. Pero ¿por qué cambio climático? ¿Por qué Ricardo Reyes habla de cambio climático? Bueno, porque esto es algo que sucede a nivel mundial y está sumamente estudiado. Ya en 2017 se evidenció que el Gran Concepción desde 2000 hasta 2017 empezó a presentar el cambio de temperatura a nivel de la ciudad. O sea, aumento de temperatura. Todo este rojito son aumentos de temperatura. Y llama la atención que este sector, ¿por qué tan rojo? ¿Por qué creen que este sector es tan rojo? Ahí, al medio del río. ¿Qué pasa ahí, en medio del río? Rojo. Hablando de una construcción, la arena. La arena, los bancos de arena, ya negras, absorben mucha temperatura y son puntos más calientes de Concepción y además también sectores al interior de la ciudad. Aquí no hay arena, pero sí que hay construcción, o sea, mucha construcción. O sea, pueden ver claramente la construcción, el hormigón no cemento, el hormigón, esa mezcla homogénea de áridos con cemento, edificios, techos, pavimentos, asfalto, va generando altas temperaturas. Pero ¿cómo veíamos a eso? El bosque. Otro estudio, 2024, Meyer, Universidad de Concepción, estudió cómo influye el bosque urbano en mitigar este impacto de las temperaturas. Y se dan cuenta claramente que el bosque, la temperatura es mucho menor, muchísimo menor, que lo que se da en el centro de la ciudad. Ampliamos un poquito esto. Si yo voy a la ciudad y me doy cuenta de eso verdecito, ¿qué se hace verdecito ahí? Bueno, el Cerro Chepe. Cerro Chepe contribuye en su temperatura, ¿no es cierto?, a poder mitigar este efecto de calor. Humedales, también está esto verde amarillento, ¿no es cierto? Bueno, humedales, humedal de Valcarí. ¿Pero qué está pasando en humedal de Valcarí? Construcciones de edificios. O sea, cada día el humedal tiende a disminuir su tamaño. Otro beneficio importante, lagunas urbanas. Concepción tiene 5 lagunas urbanas. Ahí están. Se han ido mejorando, pero no a nivel que uno quisiese, ¿no es cierto? Laguna Roméndez, Laguna Robelindo, Laguna Tres Pascualas, que aparece ahí, y un punto en realidad que es la Laguna de los Custodios, que así se trabajó también paisajísticamente para darle una belleza escénica a todo el lugar urbano que va a Londres. Esto no es nuevo, chicos, esto viene de hace mucho tiempo. Yo aquí puse 3 libros que me llevaron a estudiar esto. Año 93, estaba estudiando silvicultura, Miguel Espinosa me dijo: Ricardo, tiene un trabajo, hable de silvicultura urbana. Y realmente me gustó tanto que decidí especializarme en silvicultura urbana. O sea, gracias a un trabajo, en una silva, es que después llegué a la guerra. ¿Ya? Y seguí esta línea. Pero han aparecido muchas publicaciones, ya desde el 2018. ¿Y qué es lo que es la silvicultura urbana? Es una rama especializada en silvicultura, que tiene que generar cultivo y ordenación de árboles urbanos. Importante.
comienza a aprovechar la contribución actual y potencial que estos pueden aportar al bienestar de la población urbana, tanto desde el punto de vista fisiológico como sociológico y económico. Es importante. ¿Y qué es el bosque urbano? 2017 lo define como redes o sistemas formados por grupos de árboles y árboles individuales ubicados en áreas urbanas y periurbanas. Es decir, el árbol urbano pertenece, ¿no es cierto?, a un bosque urbano y también pertenece a lo que vamos a llamar infraestructura verde. Temas que se han ido tocando en los últimos 5 años y de hecho este año, ahora, el 23 9 de junio, se va a volver a tocar, ¿no es cierto?, en este encuentro del Informe, ¿no es cierto?, sobre que habla sobre bosques y sociedad, hacia el año 2050. La infraestructura verde, la ciudad comprende una red estratégica, planificada, de áreas de alta calidad. Eso es infraestructura verde. Eso es que cada municipio debe pensar como medida de adaptación al cambio climático. ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar la ciudad? ¿Cómo pensar la ciudad integrada con todo lo que tiene? Un catastro de todo lo que tengo para poder integrarlo, pensando en objetivos. ¿Cómo lo hacen otros países? Por ejemplo, no quise poner Vancouver porque Vancouver, todos sabemos que Vancouver está trabajando muy bien. Pues es algo parecido. Halifax, una ciudad que tiene 310.000 habitantes, que tiene 14 metros cuadrados por habitante en área verde, Concepción tiene entre 7 y casi 10, pero tiene 23.500 hectáreas y tiene una geografía un poquito similar, incluso a la Concepción. Pero dése cuenta cómo ellos están trabajando la ciudad, desde el punto de vista de planificación. ¿Cómo es el Alcorque? ¿Cómo son los tamaños de árboles? Y esto no es que se nos ocurra ahora, esto viene de años. De años se está trabajando esto. O cómo Madrid está pensando en desarrollar 75 kilómetros de cinturón verde para la ciudad de Madrid. Madrid, que es, ¿no es cierto?, un punto gris, y mucho que está de calor, pero se está pensando justamente en crear corredores, ¿no es cierto?, y estos corredores verdes. Bueno, Concepción también. Concepción debe desarrollar esto para que sea una política que sea multifuncional, con una organización estratégica que de alguna forma no se suscriba solamente a la ciudad, sino que se extienda a otras comunas, que sea multiescalar y que tenga una conectividad y que genere equidad territorial. Porque no todos los sectores de Concepción, ¿no es cierto?, tenemos posibilidad de estar cerca de un espacio público y área verde. Bueno, el plan regulador establece lugares que se pueden crear como zonas verdes, pero hay que integrarlas. Yo aquí propuse varias, por ejemplo, las 2 lagunas integradas a través del sector de infraestructura verde, hace un gran parque urbano en lo que es Barrio Norte de Concepción. Y después uno empieza a pensar en las elecciones, pero ¿qué pongo? ¿Árboles pequeños? ¿Árboles medianos? ¿Árboles grandes? ¿Cómo hago la altura? ¿Será importante elegir el sitio donde lo voy a plantar? Sumamente importante. Hay estudios que dicen, ¿no es cierto?, que los beneficios generados anuales son relevantes, ¿no es cierto?, cuando yo voy eligiendo árboles más grandes y bien ubicados. ¿Ya? Está la misma regla de Santa Moquia, ¿no es cierto?, de que elegir, ¿no es cierto?, un porcentaje de especies es lo conveniente por justamente el tema de las playas. O sea, la biodiversidad se ve reflejada, ¿no es cierto?, en una buena planificación. Y acá yo propongo justamente igual para distintos tipos de calles, que es lo que tenemos en la ciudad. No tenemos siempre calles de amplias avenidas, tenemos una diversidad de tamaños de calles y de anchos. Por ende, debemos ir pensando, ¿no es cierto?, en alturas distintas de acuerdo, pensando además en los problemas que se generan. Y el tema de la hoja va a depender de dónde se ubica, ¿ya? Porque cada ciudad tiene distintas formas de cómo le llega el sol a esa ciudad.
propuestas concretas, por ejemplo, para la laguna de las Pascuales. Cómo remodelar esa laguna desde el punto de vista de recuperar la biodiversidad y cómo poder pensar en un ecosistema urbano en donde el árbol está integrado, ¿no es cierto?, a este ecosistema. Y algunas propuestas de incorporar especies nativas. ¿Por qué nativas? Porque la espacio nativa tiene una posibilidad de estar en la ciudad presente cuando uno detecta dónde se encuentra. ¿Por qué son importantes los árboles adultos de gran tamaño? Porque los beneficios van en aumento a medida que van creciendo. No es lo mismo un árbol de 10 años a un árbol que tiene 80 años. ¿Ya? Y eso está realmente muy estudiado. Este es un sello que está en el Ecuador, precioso, que lamentablemente todo el año va podando. No sé por qué en realidad no lo siguen podando, pero ahí está. Y se han hecho estudios sobre el valor urbano del Parque Ecuador, y yo voy a decir un poquito más acá. Entonces es importante que cuando uno elija una especie, preocúpese de esto. La longevidad, y sabemos que a medida que va pasando el tiempo van a aportar más beneficios, y que sea resistente a plagas y enfermedades, con su floración, vamos a generar un punto de vista desértico importante, el follaje, que vimos que es importante la luminosidad hacia la vivienda, y el tema también de la sombra, su ramificación corteza. El árbol urbano siempre fue pensado en la ciudad. Miren ustedes, ¿se pensó siempre tener arbolitos fuera de la casa? La respuesta es que no. Concepción, ¿se acuerdan de este año? 1752. Nadie se acuerda también. Pero Concepción, ese año, se va al Valle de la Mocha. Porque Concepción está en Penco, y en Penco el año anterior había habido un gran tsunami. Desapareció Penco, desapareció la ciudad. Entonces, si hizo un cabildo, se traslada a Valle de la Mocha y ahí está Concepción. Eso está ahí, Laguna de las Tres Pascuales. Eso está ahí, Laguna del Negro, que ya no existe. Eso está ahí, Humedal del Río Chepe, eso está ahí, Cerro Chepe. Plaza Independencia, Concepción, hemos procedido al año 1870. Sí, empezamos a pensar en árboles urbanos, pero en la plaza. Empezamos a planificar la ciudad año 1895, la Nuestra Pascuales, un gran parque, que nunca se hizo, pero se planificó. Ya, un gran parque. Pero sí se pensó en Parque Alameda, actual Parque Ecuador. 1895, recuerden ese año. Plaza Independencia, 1895, hermosa. Plaza Independencia, ¿qué está ahí? La pileta que tenemos en Concepción, está ahí. Y estos arbolitos están acá, de hecho, he recorrido, hay algunas fotografías, son los araucarias antiformes que están, o sea, tienen una edad interesante. Eso que está ahí no sé yo, pero es alguien que está mirando, ¿no es cierto?, la ciudad, donde los edificios más altos corresponden a las torres de las iglesias. Allí está acá ese Cerro Chepe, Río Biobío. ¿Qué son esos? Bosques de pino radiata. ¿Dónde? En el Cerro Caracol. Plantación. Y uno dice, ¿por qué alguien algún evento forestal? No, porque el Cerro Caracol, ya lo voy a explicar, está prácticamente sin vegetación. Eso lo que está acá es la hermosa estación de ferrocarril de Concepción que desapareció, y empiezo a ver los primeros árboles urbanos en la ciudad. 1900. Calle Rosalán en Concepción, un muy reconocido hotel, el Hotel Cosmopolitan, que está frente a la unidad de la estación de ferrocarriles, sin árboles urbanos en las calles, árboles sí fuera de la estación. Y esta foto es fantástica porque nos muestra que en el año 1913 no tengo ningún árbol urbano en las calles, de hecho las calles eran de tierra, pero sí tengo altos árboles urbanos dentro de las casas. O sea, jardines interiores. O sea, el concepto de árbol urbano en realidad no es que siempre existía, sino que se colocaba donde realmente prestaba un beneficio. Y el beneficio de la sombra siempre fue tema en Chile, sobre todo los que viven en la zona central y el punto de vista de la arquitectura. Pero el árbol urbano en las calles, en realidad, fue un tema que se fue desarrollando con el tiempo. Lo mismo pasa con las lagunas. La laguna
redonda, en el año 1931, era una abandonada. Lo que más me llama la atención es este hermoso bosque, que posiblemente era un bosque de boldos, que está en la Laguna Redonda, mirando hacia lo que era la Bahía de Concepción. Hoy día no hay ningún boldo. De hecho, los únicos boldos que todavía quedaban estaban en ex Sodimac. Y hay algunos vestigios que estaban también en San Pedro, que son seguramente también un tipo de boldo. Quizás tenían boldos nativas y hoy día, digamos, no vamos teniendo. Árboles urbanos, sí, lo que era el teatro, ¿no es cierto?, de la sección de la ciudad. O Plaza España, del año 40. O sea, tenemos que tomar una mirada, pero ubicarlo donde corresponde, la distancia adecuada, el espacio de suelo adecuado. ¿Ya? Concepción en el año 80, ¿no es cierto?, pensaba justamente en sus bosques, hoy día hay que implementarlo. ¿Ya? Concepción en el año 60 no tenía árboles en las calles, pero sí ahora tenemos árboles en las calles. Se nos hemos dado cuenta que debemos llevar el árbol a la ciudad, pero colocarlos como corresponde a la distancia adecuada. De hecho, en el año 80, el banco de trabajo, donde está actualmente, ¿no es cierto?, Banco Chile, el Edwards en realidad, se da cuenta que acá no estaban los llamas que hoy día están acá y están causando unos problemas. Es decir, ha pasado un tiempo en el cual sí el guiama es importante. ¿Por qué? Porque la municipalidad pensó justamente en desarrollar una forma de poder unir la Plaza de Independencia con los parques a través de arboladas. O sea, se fue planificando la ciudad. Por eso es importante adaptarse al cambio climático. ¿Por qué? Por la temperatura. ¿Ya? Pero eso se larga con el tiempo. O sea, el bosque que uno ve en el Parque Ecuador es producto porque en el año 1900, vean, alguien lo contó. O sea, todo lo que hacemos ahora se va a ver reflejado en 25, 30 años más. Si no hacemos nada, vamos a estar sobre nada. Entonces, por eso lo importante es conservar lo que tenemos. Catastros urgentes. No existen, mayormente no hay catastros en las ciudades de nuestro país, salvo una que otra comuna. Si yo no tengo un catastro, no puedo tomar unas decisiones. Yo tengo en este momento aproximadamente 430 hectáreas de infraestructura que no se está haciendo nada como gestión, mayormente. O sea, un enorme potencial, 4 millones 30 mil metros cuadrados, si me equivoqué, creo que lo saqué bien, ¿no es cierto?, en cantidad de metros cuadrados que podrían perfectamente empezar a gestionar como infraestructura verde. De eso añadirle los bosques, por ejemplo, que podemos tener alrededor. Patrimonios importantísimos, que de hecho hay estudios que demuestran el valor de cuánto hoy día tiene el patrimonio arbóreo de la Universidad de Concepción. Eso existe. Parque Ecuador, lo mismo. Ojalá llegar a esa cifra de entre 15 y 30% de cobertura. ¿Ya? La variable más importante, o por eso, al exfoliar, todo lo que tiene que ver ya con la contaminación es muy importante, ese parámetro. Reconocer la importancia nuevamente del árbol de la ciudad, cómo se genera esta interconexión. No siempre la especie nativa es la mejor. Aquí tengo un quillay, pero si el quillay lo voy a plantar bajo el tendido eléctrico, lo más probable es que lo deje botarlo. Entonces, ojo con elegir la especie y plantarlo en el lugar donde no corresponde. ¿Qué especie encontramos en la ciudad de Concepción? Las típicas que encontramos en muchas ciudades de nuestras ciudades del mundo. ¿Ya? Y lamentablemente siguen los problemas. Las plantamos, que se muy bien, pero las plantamos en espacios sumamente reducidos. Porque el árbol tiene una forma de crecimiento radicular, y recordemos que abajo de ello tenemos, todos pensamos, ¿no es cierto?, en la parte eléctrica, pero resulta que los sistemas que han rellenado la potable, el gas, va subterráneo. Entonces tenemos que convivir la especie adecuada, el volumen de suelo adecuado en un suelo
que debe ser apto para la ciudad, perdón, para el árbol, porque el suelo de la ciudad es un suelo que viene de mucha intervención, intervenciones de relleno muchas veces, ¿ya? O de escombros. Y el otro tema interesante que yo quiero tocar brevemente es cómo adaptamos los sistemas de drenaje, que se está hablando mucho del drenaje urbano sostenible, ¿ya? Y no el tradicional que es colector de agua lluvia, sobre cómo aprovechar estos sistemas de drenaje para que luego también sea parte de y sea una red integral. Desde el punto de vista de la planificación urbana y ciudades, en los condominios, digamos, diría yo, de mayor nivel, se deja el espacio importante para que el árbol crezca. Ahí no está el problema. El problema está cuando tengo muy poco espacio para crecer. Bueno, pero también hay soluciones. Son caras, pero hay soluciones. Existen soluciones donde se adapta el especie, ¿no es cierto?, al sistema de drenaje adecuado, todo el sistema de lo que sucede cuando llueve, ¿no es cierto?, como el agua baja, y como debería yo tener un volumen de suelo adecuado, ya se puede hacer. Pero ¿para qué nos vamos a buscar tanto si el tema es solamente elegir la especie adecuada para el lugar que tenemos? Y lo otro es reconocer el árbol que tiene potencialidad. Por ejemplo, en Concepción hay árboles nativos que viven en la ciudad. ¿Hay árboles nativos en la ciudad? Uno diría, no, porque no he visto. Efectivamente hay muy pocos, pero existen algunos. Por ejemplo, maiteles. No es que este árbol maitel exista de años, sino que alguien plantó el maitel, está. Quillayes se plantó aproximadamente hace unos 30 años en Nuevo San Andrés. Se da muy bien. Por ejemplo, mañío. Una persona ahí, yo por ejemplo, plantó 7 mañíos en la ciudad y lo ha ido manejando, o sea, bastante bien. Coihues, que es espectacular en Concepción, pero los espacios también tienen que ser adecuados. Y me llama mucho la atención siempre que paso por acá por Barcelona y veo estos robles. O sea, un roble, usted sabe todo el tamaño de los robles. Pero crece muy bien ahí y lógicamente está dentro de la política que se hizo de especies también nativas y APA y ríperos en la calle Barcelona. Recordemos que en los años 60 no había árboles en Barcelona, o sea, que era producto de la ramificación de la ciudad, de poder plantar árboles en ese sector. Ya estoy terminando, así que... entonces, ¿qué digo yo por esto? Veamos el árbol adecuado para el sitio adecuado, preocupémonos de los espacios de las avenidas, los anchos. Eso está normado, no puedo colocar cualquier árbol porque si voy a tener problemas, si tengo el cable, esos árboles que están acá, no deberíamos haberlo plantado. Tan simple como eso. No plantar donde no tenemos espacio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para convertirlo en eso? ¿Para convertirlo en eso? ¿Con esa forma? ¿Cuál es el beneficio que tiene esa forma? En cambio, tengo espacios, o este mismo, esta grevillea, un árbol, pero 20 centímetros. De hecho, ahí lo marcaron porque la municipalidad va a levantar eso, va a encontrar raíces y se va a pasar con el papel. Entonces, ¿qué digo yo? Oye, plantemos donde sí tenemos espacio. Por ejemplo, mira, es hermoso perumo. Todo está plantado al interior de la casa. Es hermoso Quillay, todo está plantado en un hermoso jardín. Ese mañío me llama la atención, todo está plantado en un espacio y ese mañío está creciendo bastante bien y al lado tiene un tremendo vivienda. En Concepción, nuevamente, los Andrés, grandes espacios, ¿no es cierto? Muy poco espacio, árboles volteados, por alguien pasó ahí y lo delegó, ¿no es cierto? Y la ciudad de Concepción, un desastre. Mucho alcohol que vacío. La pelea levantada, porque no hemos podido colocar árboles que correspondan. Acá Ciudad Buena es fantástico, me da sombra y me da luminosidad. ¿A quién pensaba? Más pensado. Y aquí hay un cambio ya. Barrio Norte, predomina el plátano, perdón, el álamo. Predomina el álamo. Y lo más lamentable, no le saqué la foto, pero la poda del álamo lamentablemente es mucha agua, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Me gustará encima gastar todos los años en hacer ese sistema? Muchas veces para la gente
claramente aquí pensando, digamos, en especies que entreguen beneficios. ¿Ya? Y entreguen beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Por ejemplo, que estudió Barra en el 2019, donde dice, estudió árboles presentes en la Parque Ecuador y demostró que en la eliminación de partículas bajo 2,5, ¿no es cierto?, el complejo macrocarpa entregaba la mayor cantidad de reducción de esa cantidad de material particulado fino. Entonces, perfectamente en la ciudad podríamos tener especies de estas que fuesen filtrantes, pero bien ubicadas, bien desarrolladas. Aquí tenemos el macrocarpa, que esto existe en el parque Ecuador, usted lo va y ve ese árbol está evaluado. ¿Cuántos beneficios ecosistémicos que genera, digamos, esa especie? Lo mismo pasa con la Turca orientalis, lo mismo pasa con la tina americana, la organización de casos. Cada especie hoy día uno puede saber efectivamente cuánto es lo que aporta en su beneficio ecosistémico. Eso tenemos, cada municipalidad debería tener eso, y eso se logra fácilmente utilizando software y TRI. Si uno se capacita en eso, perfectamente, y tiene que de Castro, uno puede evaluar cuánto es el beneficio ecosistémico de cada especie urbana. Uno va a tu glóbulo, uno puede decir cuánto, y eso que tu glóbulo, cuánto es el beneficio que tiene, sí, leña. Castilla, no, también tiene un aporte importante en esto de la contaminación. Y así, en general. Bueno, para ir terminando, yo solamente quería decir de que el árbol urbano debe estar pensado siempre en una mirada y un objetivo. El objetivo en este caso, un cambio climático, reducción de temperatura. Entonces el árbol sombra es sumamente relevante e importante. Pero yo no puedo colocar un árbol sombra en un lugar si no hay el espacio adecuado para su desarrollo. Eso es la mi presentación. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas corto porque en todo el tiempo viene el homenaje, pero al final pueden nuevamente hacer algunas preguntas. Por acá, mire, en realidad un poco los dos. Yo no sé si está incluido el tema de las zonas de interfaz, que son zonas donde, sobre todo zonas cercanas urbanas a sectores con bosque, que pasa mucho, sobre todo en Concepción, bueno, San Pedro, todas las zonas cercanas a Concepción, pero también en otras ciudades. Porque nosotros puntualmente estamos por la parte de la UPIR, u otros, la parte de ICER, se está proponiendo evitar plantar el patio de ciertas casas cuando tenemos esta condición de bosque muy cercano. ¿Por qué? Porque obviamente está el tema de las pavesas, que son pueden incandescentes que se trasladan, y al caer en el árbol que está cercano a la casa, y más encima, sobre todo las ramas cuando topan el techo, hay muchas casas que se han visto afectadas por ese motivo. Entonces, dentro de como ustedes bien señalan, el árbol en el lugar adecuado, donde corresponda, ahí creo que esa zona, el tema de la zona de interfaz también sería interesante incluir también lo que es la planificación. Sí, claro, lógicamente, de hecho se hace, por eso se habla de sector urbana y periurbana. Y ahí en la parte periurbana está considerado el tema de cómo poder relacionarnos justamente con el uso de esas forestales. Por ejemplo, en Penco estamos rodeados de plantaciones y ahí solo se está trabajando en los cortafuegos. Quizá habría que pensar en sistemas mixtos de otro tipo de árboles también que también no se consideran como barreras. ¿Sí? Bueno, por lo que vimos en la presentación, sabemos que un árbol requiere un espacio adecuado para desarrollarse correctamente. Entonces, ¿qué sugeriría usted para estos espacios muy reducidos que nos mostró? Porque las calles ya están construidas, se puede cambiar. ¿Qué sería mejor? ¿Un arbusto o un espacio? Sí, mira, yo voy a hablar de un constructor, aquí con el estudiante. El constructor va a plantar siempre, digamos, lo que viene en un proyecto. Si yo tengo un proyecto, por ejemplo, donde sea una población, y me dicen que tengo que plantar un arbolito en cada espacio, lamentablemente por contrato estoy obligado a plantarlo. Nosotros, ahora voy a hablar con mi señor.
¿Qué deberíamos hacer? Es que en la etapa de planificación claramente haya una eficiencia en quien hace el proyecto. Lamentablemente son arquitectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Deciden plantar especies ya no adecuadas, ¿ya? Pero sí deciden que hay algunos arquitectos que se saben. ¿Ya? Entonces, elegimos especies adecuadas. Ahora, ¿qué haría yo? Creo que está bien. Limitar, no plantar árboles en esos espacios, pero son adecuados, sin pensar en otros tipos de arbustos. De hecho, en algunos sectores se utilizan cubresuelos. ¿Ya? Entonces, hay formas de poder gestionar ese espacio. Y lo que sí yo digo es que cuando tengo un espacio amplio, ese espacio amplio no debería ser un sitio precioso. Deberíamos haberlo convertido en un parque. Entonces yo creo que las ciudades tienen el tremendo desafío de identificar puntos o espacios que realmente me aporten, ¿ya? Y ahí plantar árboles magníficos donde yo pueda ver su forma y limitar los espacios reducidos a simplemente no plantar especies de árboles, porque su contribución, sus problemas van a ser mayores que sus beneficios. ¿Sí? Hola, Pablo de la Municipalidad de Penco. Igual tomándose el tema de como constructor, muchos proyectos serbios fueron, en sus especificaciones técnicas, se pidió que plantaran liquidámbar. Fue en unas poblaciones, digamos, grandes. Y ese problema lo vamos a tener unos años después, porque ya está. ¿Será bueno hacer digamos, cambio de arbolado urbano, digamos, porque nos va a traer como consecuencia, estamos sacando un árbol, pero cómo lo recibe la población? Yo creo que sí, el Penco, a mí me recuerdo que el Penco montado en realidad, sí, de urbanización básicamente. No llegué a esta etapa, no sé si plantamos, no me acuerdo. Pero el tema está que claramente si la especie está inadecuada para su espacio, mi opinión es que uno puede modificarlo. De hecho, tienes que hacerlo porque recuerda que los árboles van creciendo en el tiempo. Entonces, y si tú evalúas el costo que necesita el municipio, la actividad de poda es alto. ¿Ya? Y entonces, ¿qué será mejor? ¿Plantar el árbol adecuado? Si yo, el tema del sport, en Penco se está usando mucho el sport también. ¿Ya? Entonces, yo creo que uno puede generar sectores. Y de hecho, por ejemplo, países lo hacen. En Japón, tengo entendido que uno va a fotografiar la floración, por ejemplo, del cielo de flor. Entonces, uno puede hacer sistemas. O sea, cada ciudad, cada sector puede ser distinto a otro. ¿Ya? Pero lo que yo insisto, si yo tengo una especie que está adecuada para el sitio, evalúe, yo creo que es mejor cambiarla ahora y hacer mucho trabajo comunitario. Trabajar con la junta de vecinos. Esa actividad creo que es fundamental para poder convivir y ser feliz, que es lo que uno busca. Francisco Araneda de la Municipalidad de Chihuayante, inspector técnico. Nosotros hicimos un catastro del arbolado urbano. Lo hicimos gracias a la Universidad de Concepción por alumnos en práctica de forestal y agronomía. Cerca de 10.200 árboles que catastramos. Y nos encontramos con, errores como el liquidambar, como el abedul en calle, porque constantemente llegan los vecinos a reclamar que hay daño a la cañería, levantamiento de portón, reja, y frente a eso uno es responsable, la municipalidad es responsable del bien nacional de uso público. Entonces nosotros tenemos que lamentablemente cortar ese árbol. Y dentro de las propuestas, yo creo que en espacios tan reducidos, diseñados también por la CEPLAN, 30 centímetros, 40 centímetros, potenciar los arbustos. Entonces la pregunta va, ¿qué tipo de arbustos podemos potenciar? Paquerete, clareus, hasta la licustrina, no sé, ¿cuál es su visión? Mi visión es que yo no soy asco paisajística, no soy tanto, pero sí sé, por ejemplo, que a través de la misma CONAC y el CERDIU han hecho varios catastros, o sea, varios manuales, donde proponen especies arbustivas idóneas para el sector. ¿Ya? Yo me inclinaría siempre por especies que tengan una cierta atractivo, pensando que son sectores más bien residenciales y urbanos. Ahí yo creo que, no sé si tú sabes más bien de paisajismo, pero puede haber más varias especies, digamos, interesantes y variedades. ¿Ya? Pero lo que yo creo, sí, Mostuno, es de que esos problemas que tú detectas, y que bueno que este catastro, ¿ya? Y que ese catastro se utilice, porque seguramente también está evaluado ahí el tipo de problemas que tienen los urbanos, que es muchísimo, ¿no sé? Entonces, para ir pensando también en su renovación. ¿Ya? En su renovación.
La última pregunta y terminamos. Un pequeño comentario solamente. Las fachadas verdes me faltaron como alternativa en ciudades, porque muchas ciudades están usando fachadas verdes como para solucionar problemas y dar este verdor, digamos, cuando no tienes espacio. Y lo otro es saber un poquito, porque hay gente de municipalidad y todo, la audiencia está muy bien, no sé quién es la audiencia, yo soy una persona normal que vive en una ciudad y que ve los árboles cortados por los cables, que me gustaría sacar los cables y no los árboles. ¿Cómo llegan a los niños? Porque tú mencionaste muy bien, el árbol que plantamos ahora nosotros no lo vamos a alcanzar a ver, y lo que hagamos hoy día, las decisiones que se tomen hoy día, no las vamos a ver nosotros. Entonces, ¿cómo están llegando, digamos, a la población más chica con estos temas que son bastante poco frecuentes en el día a día? Pues yo me dedico de lunes a viernes a construir. Y los fines de semana opté por hacer encuentros y salidas voluntarias, digamos, y apoyo en conjunto de vecinos. Y a través de la Junta de Vecinos estamos llegando a colegios, ¿ya? Y tenemos algunos contactos con jardines. Justamente indicándole que todo lo que hace uno ahora se ve reflejado en el tiempo. Por eso que yo pongo en mis presentaciones fotografías de 1900. O sea, todo lo que uno ve ahora en la grande son porque en esos años lo plantaron. ¿Ya? Y esa es la visión. Esa es la visión. A mí también me encantaría que los cables a él estuviesen, ¿no es cierto?, que no existieran, estuvieran subterráneos. Pero es un costo altísimo. Y lo otro que con eso no subsana el problema que tiene hoy día el espacio donde yo planto la ropa, que es el espacio de volumen de suelo. Ese es el problema, más que el cable, digamos, es complementario, pero el tema del suelo, donde lo ubico, es lo fundamental. Bien, le damos un fuerte aplauso. Estuvo una interesante exposición y la mayoría respondió a las consultas del público. Acuérdense que al final hay una plenaria, breve plenaria. Si se quedan preguntas por ahí, en ese va a ser la instancia para poder discutir. A continuación, procedemos a realizar el homenaje a nuestro exdirector, profesor y colega, don Guillermo Rodríguez Rodríguez. Para ello, solicito al director del Departamento de Ciencias y Tecnología Vegetal, doctor Mauricio Gondanelli Reyes, pasar adelante. Profesor Gondanelli. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, Patricia. Don Guillermo Rodríguez nació el 7 de septiembre de 1933 en la comuna de San Antonio. Sus estudios primarios fueron en la escuela número 5 de Yoyeo, luego siguió sus estudios humanistas en el Liceo Fiscal de San Antonio. Posteriormente realiza sus estudios universitarios, ingresando a estudiar técnico agrícola en la Universidad de Chile en 1954 y en 1970 estudia en la Universidad de Concepción técnico universitario forestal. En 1960 formó parte de un equipo de profesionales forestales integrantes del Plan Chillán, de TICA Proyecto número 31, llamado de Asistencia Silvicultural para Concepción. Trabajó para el Ministerio de Agricultura de CARAF en el año 1960.
1960 en Temuco. También ocupó el cargo de administrador de la Reserva Forestal de Mayeco en 1966, lugar al que volvió innumerables veces junto con varios de nosotros y varios y varias de ustedes. En 1967 integró el equipo que creó la carrera de técnicos forestales en la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Fue el responsable de la elaboración de los programas de los primeros semestres de la carrera de técnicos forestales en 1970. La carrera fue discontinuada a partir de 1974. La Universidad de Concepción reapertura la carrera forestal en el Campus Los Ángeles en 1990 como técnico universitario forestal, recibiendo en 1991 a sus primeros estudiantes. Don Memo, como le decíamos todos, fue llamado nuevamente a dirigir esta empresa, ocupando el cargo de director del departamento forestal entre los años 1990 al año 2000, tiempo en que la carrera pasó de técnicos a ingenieros en ejecución forestal. En el año 1998 inicia el magíster en silvicultura en la Universidad Austral de Chile, aprobando todos sus ramos, pero por problemas de salud, lamentablemente no alcanzó a rendir su seminario de título. Fue el organizador y desarrolló el primer curso internacional de silvicultura urbana en 1995, aquí en la ciudad de Los Ángeles y aquí, en este mismo sitio, lugar en que nos reunimos hoy. Realizó una pasantía sabática en Barcelona, España, en el Jardín Botánico de la Universidad de Barcelona. Estando en esta pasantía, asistió a un perfeccionamiento en silvicultura urbana y al regreso de España inició precisamente el curso de silvicultura urbana en la carrera de Ingeniería en Ejecución Forestal, donde tuvo muchos y muchas estudiantes. Jubiló el año 2000 de la docencia en la Universidad de Concepción y unos años después el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, don Esteban Kraus, lo invitó a trabajar en la municipalidad como asesor técnico, lugar en donde estuvo durante 3 años. Dentro de los trabajos que desarrolló en la municipalidad se pueden destacar los catastros en la Plaza de Armas, terminando con un plano con la ubicación de cada especie. Hizo el catastro de Plaza Pinto, Plaza España, Avenida Ricardo Vicuña, Avenida Vicuña Maquena, Laguna Esmeralda, entre otros sectores, además de múltiples plantaciones dentro de la ciudad. Estando en el municipio, dio vida al actual vivero municipal, el cual empezó en una pequeña oficina de calle Colo Colo. Hoy el vivero se encuentra en el sector Cantarrana y posee las condiciones para producir variadas especies. En su último año en el municipio realizó una plantación de diversas especies nativas y endémicas, destacando alerce, pineo, pitao, notro, entre otras. Esta plantación se encuentra en el sector donde se emplaza el polideportivo y era el inicio para dar el primer paso a concretar otro anhelo y proyecto que venía trabajando hacía años, el cual era que Los Ángeles contara con un parque arboreto. Dentro de su larga trayectoria y en sus años como docente en la Universidad de Concepción, realizó varios trabajos relacionados con la investigación y el conocimiento de los árboles. Es así como dentro de sus publicaciones tenemos el libro Plantas ornamentales chilenas, arbustos nativos de Chile, especies de la familia Pinaceae, Taxodiaceae y Cupresaceae. En los últimos años estuvo enfocado trabajando en un nuevo libro, Árboles de la ciudad de Los Ángeles, el cual contiene antecedentes técnicos para su gestión y es una enorme contribución al patrimonio arbóreo de nuestra ciudad. Por tema de recursos no ha podido ser publicado, sin embargo tenemos la convicción de que esta situación
pueda cambiar en el mediano plazo. No puedo decir mucho más al respecto. Don Guillermo Rodríguez tiene una larga trayectoria como docente, siendo reconocido y admirado a nivel nacional por generaciones de profesionales que fueron sus alumnos y alumnas, y también reconocido por sus pares como el excelente botánico y forestal que es. Finalmente, bueno, y aquí me salgo un poquito del libreto, leyendo lo curricular de don Guillermo, como académico, como forestal, dendrólogo, botánico, trabajador, asesor municipal. Para nosotros, hoy, Departamento de Ciencia y Tecnología Vegetal, ex Departamento Forestal, nos sentimos tremendamente orgullosos de que haya coincidido, porque la vida a veces nos regala estas sorpresas, coincidencias, en que junto con Cecilia quisimos rendir un tributo a quien fuera nuestro colega, profesor, eximio botánico, como ya se ha dicho, y forestal, y lo enmarcamos en el medio ambiente, tema por el cual don Guillermo trabajó incansablemente toda su vida. Y para nosotros también cobra una relevancia especial porque don Guillermo fue nuestro primer director. Don Guillermo reaperturó en los años 90 la carrera de técnico universitario forestal, y muchos de los que aún estamos acá llegamos porque él nos brindó esa oportunidad. Entonces creo, don Guillermo, que la siembra fue buena y la cosecha ha sido fructífera. Reconocido homenaje para usted de parte de todos nosotras y todos nosotros. Por eso, muchas gracias. Ahora, como Departamento de Ciencia y Tecnología Vegetal y como Red Árbol Urbano, queremos hacer un presente recordatorio a don Guillermo Rodríguez en reconocimiento a su destacada labor. Para ello, le voy a solicitar a su señora Patricia, pueda pasar adelante. Un momento. Y quiero que la acompañe quien fuera uno de los primeros ingenieros forestales que acompañó a don Guillermo en la inauguración de la carrera de técnico universitario forestal. Invito a mi colega, el profesor ingeniero forestal Fabián Milla Araneda. Glorita, por favor. Quisiera pedirle a Cecilia Benavides, directora de la Red Árbol Urbano, que haga entrega de un buqué de flores a Patricia, agradeciendo una vez más su presencia aquí en la Universidad de Concepción, Campus.
Bien, Patricia nos va a dirigir unas palabras en nombre de don Guillermo. Por favor. Muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá y hemos estado muy felices de verlos a todos sus ex alumnos, ex colegas. Muy lindas las palabras de Mauricio. Vengo en representación de toda la familia. Para mí es un honor y estoy muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes. Y hemos tenido el tiempo de escribir algunas cositas en agradecimiento a este homenaje. Estimadas autoridades de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, componentes de la importante agrupación Red Árbol Urbana, exalumnos, visitas, estimados presentes, y un saludo especial para mi estimada exalumna y activa participante de esta importante agrupación por un Chile arbolado, señora Cecilia Benavides. Para el amigo y destacado académico don Mauricio Rondanelli, y por su intermedio, saludar a todos los académicos que trabajan en el área forestal Campus Los Ángeles. Me hubiera gustado mucho poder estar presente en este importante seminario, pero mi salud no me lo permite. Es por eso que me tomé la libertad de poder saludar a todos los presentes por este intermedio. Siempre y durante todo mi desarrollo académico de 35 años, tuve la certeza que uno de los principales objetivos de mi desempeño profesional era cuidar el medio ambiente, querer los árboles y transmitirle a mis alumnos de esta prestigiosa Universidad de Concepción que siguieran esta inquietud, más aún en la actualidad que tenemos el gran problema del cambio climático. Necesitamos más árboles y vuestra acción en conjunto, sin duda, ayudará a mitigar este fenómeno. Ustedes, las nuevas generaciones, son los encargados de hacer que este problema sea más suave, aportar con vuestras ideas, no solo acudir a la tecnología. El medio ambiente necesita cuidado y mucha preocupación. Al inicio de mi profesión, tuve la suerte de poder trabajar mucho en terreno. Pasé frío, me enfrenté con dificultades, pero estuve siempre rodeado de hombres trabajadores, nacidos en plena cordillera, quienes me enseñaron a conocer, a disfrutar y... Bueno, mojame el texto. A disfrutar, aprender a respetarla y además querer mucho los árboles. Luego de esta hermosa experiencia, el académico y gran amigo Luis Rocuán Trucio, que en paz descanse, me invitó a trabajar en esta universidad, a la Escuela de Técnicos Forestales de este campus, lo cual me pareció una gran oportunidad en donde podría traspasar a mis alumnos mis conocimientos y mis inquietudes. Mi trabajo y mi primer cargo fue de instructor de prácticas, lo que me permitió poder socializar con cada uno de mis alumnos, y cada vez que salíamos a práctica nos alojábamos en plena cordillera, en una casa que construí durante mi trabajo en la Reserva Forestal de Malleco, donde el ambiente cordillerano se prestaba para conversar largas horas, compartir con mucha alegría. Nos tocaban días de mucho calor y días de lluvia, y también frío. La fogata era nuestra fiel compañera. La guitarra y los cantos servían para unirse y conocerse aún más. Me desempeñé como académico en el área de botánica forestal y dendrología. Esto último me permitió tener el gran placer de conocer y entablar una muy buena amistad con el distinguido académico y botánico doctor Roberto Rodríguez Ríos, que en paz descanse.
Juntos escribimos el libro Especies Nativas Ornamentales de Chile, lo que nos hizo sentirnos muy orgullosos. También tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la Universidad de Talca, en la Escuela de Ingeniería Forestal, enseñando las mismas materias que entregué por tantos años a esta universidad. Al acogerme a jubilación, el señor alcalde de esta ciudad me invitó a participar en el Departamento de Aseo y Ornato para ayudar en el hermoseamiento de las avenidas de esta ciudad. Formé un vivero que no existía y que considero que debería existir en cada ciudad, con árboles que correspondan al clima, al suelo de cada lugar, para que no dificulte el desplazamiento de su gente y sirva para seleccionar los árboles que realmente deben estar plantados y evitar así que las municipalidades realicen compra de especies a la larga que no sirvan para el clima. Además, que hermoseen la ciudad. Algunos árboles no cumplían con los requisitos ornamentales del lugar. Es muy relevante tenerlo en cuenta. Al paso del tiempo, tuve alumnos muy significantes, personas que han trabajado conmigo con mucho conocimiento paisajista. Es el caso de un gran amigo con el cual conversábamos continuamente. Intercambiábamos inquietudes, nos acompañábamos y propusimos escribir un libro, Árboles Ornamentales de Los Ángeles. Me refiero al destacado paisajista don Gonzalo Acuña Urra. Se encontraba presente aquí en la sala, pero tuvo que salir por un problema familiar. Tratamos esta inquietud con el señor alcalde. Solicitamos ayuda económica para realizar este trabajo, pero por falta de recursos no se pudo realizar. Trata temas específicos que ayudarían a las municipalidades de Chile. Este libro incluye todos los temas que deben analizarse dentro de cada municipalidad y acogerlo como un buen manual de trabajo. Aprovecho la oportunidad de agradecer a la importante empresa CMPC, quien nos ayudó económicamente para iniciar este hermoso proyecto. Estando en pleno trabajo universitario, viajé a Barcelona, invitado por 2 doctores forestales, quienes trabajaban en un jardín botánico. Estos profesionales me contactaron y solicitaron que llevara semillas de árboles chilenos. Así, nuestro país está presente en este importante lugar. Aproveché de entregar con mi trabajo conocimientos al respecto, manejo de las semillas, etc. Hoy en día, esos árboles deben estar grandes y hermosos. Asistí también a estudiar a la Escuela de Silvicultura Urbana y me encontré que profesionales no relacionados con el tema en cuestión eran alumnos. Les interesaba poder ayudar a los encargados del cambio climático. En esta pasantía me di cuenta que es interesante poder instruir a los alumnos y a la ciudadanía con el apoyo relevante de la universidad mediante cursos de perfeccionamiento y seminarios en silvicultura urbana, y también enseñar al ciudadano cómo cuidar el medio ambiente. Agradezco muy complacido a la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, a la agrupación Red Árbol Urbano, por el gran honor que tengo al saber que este importante seminario lleve mi nombre. Creo que he cumplido con 3 reglas importantes de la vida. Planté muchos árboles, tuve hijos y escribí un libro. Por último, quiero enviarle a todos ustedes este sencillo mensaje. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, Guillermo Rodríguez, hoy todavía plantaría un árbol. Gracias, un afectuoso saludo, un gran abrazo a todos. Les saluda cordialmente Don Memo. Muchas gracias. Sin duda las palabras de don Guillermo
Guillermo constituyen una ponencia más de este simposio, ¿verdad? Y le reconocemos en sus palabras. Quiero, previo al break, y ya se viene, solicitar a todos los colegas y las colegas del departamento forestales y a todos los ex alumnos y ex alumnas de don Guillermo, a todas las ex funcionarias con especial referencia a nuestras dos secretarias, señora María Angélica Rivera y la señora Gilda Urrejola, que podamos pasar adelante para hacer una foto grupal como cierre del homenaje a don Guillermo, por favor. Cuando digo exalumnos, va más allá de la Universidad de Concepción. Si hay exalumnos de otras universidades, Universidad de Talca. Sí o no, si trabajamos aquí una dirección. Bien, muchas gracias. Después de este emotivo momento vivido, en el cual reconocimos los méritos profesionales y académicos de don Memo, les invitamos a un café en receso en el hall de entrada. Recordar que después del receso vienen las dos últimas ponencias, el plenario, que estamos finalizando. Así que, por favor, todos cordialmente invitados al hall de entrada a disfrutar de un coffee break.